Hola a todos, muy buenas noches, un saludo muy especial. Después de un día también maravilloso, comenzando semana, estamos felices encontrándonos de nuevo y compartiendo en estos espacios algunos conocimientos, algunas posibilidades que nos permiten a nosotros seguir avanzando, seguir creciendo, seguir empapándonos de temas nuevos. Y yo estoy muy feliz de poder hacerlo con ustedes y seguir compartiendo en estos espacios. Un saludo para Gemma Mente, para Carlos Ramírez, para Glacema 1, Ale Velázquez, Silvi Guerrero, Luz María Plata, un abrazote, Verdugo Gloria, Piedad Vélez. Bueno, saludos muy especiales para todos ustedes. Qué bueno verlos por aquí. Nena, Menar FZ. Bueno, Sime Díaz, Elena Cardona, Carmen Salvare, Leonardo Chaparro, un abrazote gigante para vos, hombre, una cosa maravillosa encontrarte por aquí. Cata Colorado, Nuri, Sáenz, Abotero, Luisa, Liniscano. Qué bueno verlos a todos por aquí. Bueno, hoy tenemos un tema maravilloso que es en esa serie de Tu Cuerpo Habla. Vamos a hablar hoy, o vamos a empezar a hablar de los órganos de los sentidos, que es tan importante. Hablamos primero de los órganos y de las vísceras, después de las glándulas asociadas a cada uno de los centros o chakras de energía, y ahora empezamos a hablar del cerebro la vez pasada y ahora de los órganos de los sentidos. Y yo sé que va a ser algo muy productivo, esto muy encarretador también, y se van a dar cuenta que encontramos cosas que para nosotros son desconocidas. Carlos Mario Tobón, un abrazo. Diana, Julián Morales, Lina L. Córdoba, Cándida, Diana Torres, Luisa, Maribel. Bueno, en fin, entonces empecemos ahora sí con el tema, porque es que es fascinante esto de lo que vamos a hablar hoy. Imagínense que cada ojo en promedio, tiene unos 25 milímetros de diámetro y algo así como apenas 8 gramos de peso. Eso parecería realmente casi que no sé, como que uno dice, no vale mucho la pena, pero imagínense todo lo que se va a desprender de aquí. Cada ojo tiene algo así como 107 millones de células. Cada ojo, o sea que tenemos más de 200, casi 220 millones de células entre los dos ojos, y esto ya es absolutamente fascinante porque indica que con esos ojos nosotros podemos ver en promedio 24 millones de imágenes al día. Ustedes se imaginan, 24 millones de imágenes al día. Por eso compártanle este video a mucha gente que esté con ustedes, porque yo sé que nos vamos a sorprender de las maravillas de las que está hecho nuestro cuerpo, y realmente es algo absolutamente fascinante. Pero miremos otra cosa que también se ha venido explorando últimamente. Una huella dactilar en promedio, que es la que se supone que nos diferencia a nosotros de todos los demás seres humanos, tiene aproximadamente 40 características distintas. La huella digital. La huella del iris trae cerca de 256 características distintas. Por eso es que últimamente se está recurriendo al uso del iris para la identificación. Ustedes ven que en los aeropuertos ya se está teniendo esa costumbre, ya la gente no tiene que hacer tantas filas ahí, sino que simplemente muestra ahí su iris y de esa manera lo van registrando y se van formando una idea bien clara de quién hay allí, y por supuesto resulta prácticamente imposible suplantar a alguien. Y miren datos curiosos de nuestros ojos. El parpadeo constituye la mejor evidencia para mostrarnos que son los músculos más rápidos. Se pueden llegar a mover hasta 5 veces por segundo. Las mujeres tienen mucha habilidad porque cuando hacen algo así como esto y quieren encantar un poquito, entonces pueden moverlo hasta 5 veces por segundo. Algo así como que ese músculo se contrae más o menos cada 150 milisegundos. Eso es una cosa fantástica, ya pensar en que esas posibilidades se den. Y nosotros en promedio parpadeamos algo así como 17 veces por minuto.
Un saludo muy especial para ti, Angélica Longas, qué bueno verte por aquí. Entonces, imagínense, 17 veces por minuto podemos parpadear en promedio, pero esto tampoco tampoco es al azar, como lo vamos a ver más adelante. Cada parpadeo tiene una razón de ser y por eso estamos haciendo esto que estamos haciendo. Así que, miren, si con eso que decíamos ahorita de que el ojo puede captar algo así como 24 millones de imágenes en un día, esto implica que nosotros podemos procesar algo así como 36.000 bits de información por hora. 36.000 bits de información por hora desde el ojo se están procesando. Nunca deja de ser absolutamente sorprendente toda esta cantidad de cifras curiosas. Y esos ojos, a pesar de ocupar un espacio pues relativamente pequeño, y estamos hablando de 8 gramos en cada ojo en promedio, utilizan el 65% de la actividad del cerebro. Eso implica entonces que la información visual resulta que ocupa un espacio fundamental en toda la fisiología de nuestro cuerpo, y esos ojitos apenas van a lograr diferenciar, imagínense, algo así como 10.000 colores diferentes, como si estuviéramos tomando una fotografía con una cámara que tenga 576 megapíxeles. Yo creo que la cámara más potente que tenemos en nuestros celulares o en las cámaras digitales en este momento, yo creo que no alcanza a procesar ni siquiera 40 megapíxeles. Esta 576 megapíxeles, o sea, vamos infinitamente mucho más adelante que esas cámaras de los celulares, como nos están diciendo aquí. Entonces, imagínense todo lo que podemos disfrutar, y esto ya es una absoluta fantasía. Y en la retina, ojo, existen algo así como 130 millones de células sensibles a la luz. Así que desde ya, tal vez lo más importante en nuestra visión es asociar la visión precisamente con la luz. Y vamos a encontrar el significado de los ojos de esa manera, porque no nos vamos a quedar simplemente dando rasgos anatómicos, sino que vamos a encontrar cosas que de verdad vamos a darnos cuenta que son muy significativas. Imagínense ustedes que ahí en esa retina nosotros tenemos algo así como 125 millones de bastones y algo así como 7 millones de conos. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a ver, dudo que se acuerden de la biología por allá del bachillerato, pero los conos y los bastones son los que nos permiten tener una visión en colores y en blanco y negro respectivamente. Es decir, los bastones nos ayudan a ver en blanco y negro o en los momentos de mucha oscuridad, mientras que los conos nos ayudan a ver muchos matices y colores en la luz. Pero fíjense que eso tiene un significado también muy importante y un simbolismo, yo diría, fantástico. 125 millones de bastones los que nos sirven para ver en la oscuridad. Eso frente a 7 que nos sirven para ver en la luz, que son los conos, eso casi que implicaría que es que necesitamos, en verdad, filosóficamente, salir de la oscuridad en la que muchas veces estamos, y por eso nos dotan de más bastones que de conos. Eso significa ni más ni menos que tenemos que seguir intentando salir de esos meollos tan oscuros a veces, de esa oscuridad en la que a veces estamos, de las noches oscuras, como lo refería San Juan de la Cruz, y de alguna forma lo que estamos haciendo en el proceso de ir evolucionando es iluminándonos para ir teniendo esa luz interior. Y los ojos a su vez tienen una serie de características que los acompañan. Lo primero y muy característico es el lagrimeo, y desde aquí respondo a una inquietud que me transmitían hoy, y es ¿para qué las lágrimas? Las lágrimas no son simplemente para sacar cositas que se metieron a los ojos, sino a veces también para sacar cosas que se meten al alma, y eso es un poquito más complejo, mucho más profundo de lo que nosotros creemos, pero esas lágrimas son limpiadoras, y son limpiadoras no solamente, insisto, de cosas que se meten al ojo, y por eso si no estamos lagrimeando bien, viene el famoso ojo seco, que si no es bien tratado puede llevar inclusive a que la córnea se ulcere, y esto representa grandes dificultades para cada uno de nosotros. Así que esas lágrimas que están estimulando esa lubricación son muy importantes. Pero ¿qué más ocurre? El iris responde a la luz
y a las emociones, y aquí respondo una segunda pregunta que me estaban haciendo esta tarde: ¿por qué los ojos en ocasiones brillan tanto? Y aquí está la respuesta: frecuentemente brillan, uno, porque están mejor lubricados, pero dos, porque también nos estamos iluminando un poco y porque esa luz interior se ve reflejada en el exterior a través de los ojos. Por algo los antiguos decían: los ojos son el espejo del alma, y ahí empezamos a encontrar cosas absolutamente fantásticas. Imagínense, algo así como 150 millones de mensajes retinales por segundo se están procesando en el cerebro para que logremos tener una visión tridimensional, y esto implica cosas muy grandotas. Un saludo muy especial para ti, Luchi López, y para Eduardo Navarro también un abrazo, qué bueno verte por aquí. Entonces, ojo, porque los reflejos de la luz son una especie de información que a través de la química o de estímulos electromagnéticos empiezan a mostrarnos imágenes en la corteza occipital, donde normalmente se van a formar las imágenes. Entonces aquí me preguntan: ¿por qué a veces lloramos sin motivo alguno? Pues muchas veces cuando no hay un motivo es porque sí hay un motivo, y eso es muy importante también, porque de esa manera lo que estamos haciendo es dándonos cuenta de que a través de ese lagrimeo estamos, insisto, lubricando muchas cosas, pero no solamente cosas físicas, sino también lubricando emociones. ¿Quién creyera? Pero una lágrima de tristeza químicamente es una lágrima completamente distinta a una de alegría desde el punto de vista de los componentes químicos. Así que allí ya estamos encontrando cosas muy significativas y muy simbólicas también. Fíjense, no debe ser en vano que nosotros tengamos estos ojos protegidos en una cavidad que está compuesta por el hueso, parte del hueso frontal, del esfenoides, del cigomático, del palatino, del maxilar, inclusive el lagrimal. En fin, es como si tuviéramos que proteger demasiado esto, porque realmente allí hay una cosa muy significativa. Ya lo vimos cuando hablamos de la pineal, la posibilidad de la conexión a través de esa luz que penetra por los ojos, se contacta con el núcleo supraóptico y estimula la epífisis, y eso es muy importante. Ahí nos damos cuenta. Entonces, otro dato bien curioso que les voy a dejar la inquietud: no se puede estornudar con los ojos abiertos. ¿Sabían eso? Ese dato curioso implica que muchas veces cuando vamos a estornudar hacemos un esfuerzo tan grande que incluso alguien aguanta el estornudo porque de pronto está en una reunión social o algo así y se queda viendo como medio estrellitas un ratico. Ojo, porque eso muchas veces puede implicar que la retina esté comprometiéndose y puede llevarnos a que se altere la presión ahí a nivel local. Y como si fuera poco, esos ojos tienen 6 grupos musculares que nos permiten el movimiento en sentido superior, inferior, lateral, oblicuo, etcétera, que son los músculos extraoculares, que son los responsables no solamente de que haya el movimiento, sino de que esos músculos nos permiten hacer el enfoque correcto de las cosas. Tenemos 4 músculos rectos y 2 oblicuos en cada ojo, y esto nos está permitiendo hacer todos esos movimientos que van a llevar a que podamos entonces captar mucho más, ampliar nuestro rango de información. Y al mismo tiempo, esos párpados nos están protegiendo de la luz y de los objetos extraños y manteniendo también parte de la humedad. Entonces aquí hay varios componentes. Vamos con los párpados. Recordemos, el único párpado móvil es el superior. Normalmente el párpado inferior pues no se mueve. Por eso cuando decimos cerremos los ojos, en realidad estamos cometiendo un error. No cerramos los ojos, cerramos los párpados. Y entonces la conjuntiva es otro de los componentes y protege y puede inclusive también estimular el lagrimeo. Esa conjuntiva es como una especie de membranita que está allí y que es exquisitamente sensible a los estímulos externos, desde la luz externa hasta pequeñas molestias por cuerpos extraños que se meten. Ustedes saben lo que fastidia cuando se mete un cuerpo extraño al ojo, o quienes alguna vez hayan tenido una úlcera de la córnea, ustedes no se imaginan lo terrible que es. Las lágrimas son producidas, y aquí voy respondiendo algunas de las preguntas que me están haciendo,
en el saco lagrimal, en la glándula lagrimal que está en la parte externa de los ojos, en esta zona, y en la parte interna están los sacos lagrimales, que es donde se acumulan esas lagrimitas. Muchas veces puede haber un taponamiento del conducto que lleva desde las glándulas lagrimales hasta el saco lagrimal, que es el que finalmente permite que la lágrima salga. Si hay un taponamiento, pues difícilmente podremos producir esas lágrimas y de esa manera seguiremos alterando estas componentes visuales. Pero también, como si fuera poco, esas lágrimas tienen un componente acuoso, que es la mayor parte del contenido, algo así como el 95%, pero quien creyera también tienen un componente aceitoso y otro mucoso. Resulta que la parte acuosa se produce en las glándulas lagrimales, en la parte externa que estamos diciendo, pero en una zona que se llaman las glándulas de meibomio, hacen que esos párpados también se lubriquen un poco más y se produce la parte oleosa o aceitosa, que nos sirve para que las lágrimas no se evaporen rápidamente. Y ojo, porque ahí estoy respondiendo a tu pregunta, Mafe, muchos de las blefaritis, que son inflamaciones de los párpados, también ocurren porque no hay una adecuada lubricación y entonces empieza a ocurrir esto allí. Y les decía, también tienen esas glándulas, esas lágrimas, además del componente acuoso y oleoso, tienen una partecita muy pequeña que es producida por la membrana de la conjuntiva, es decir, un aspecto mucoso también. Luego viene la esclerótica, que es esa parte blanca que ustedes ven del ojo, que muchas veces nos asusta porque esa parte blanca tiene muchos capilares, muchos pequeños vasitos que irrigan esta zona, pero muchas veces estos vasitos son muy sensibles y alguna vez uno de estos vasitos se puede romper y amanece el ojo rojo completamente, y por supuesto es un susto grandote que mucha gente consulta porque le iba a dar un derrame y de pronto eso lo salvó. No, resulta que muchas veces es fragilidad capilar, por ejemplo, en personas que toman anticoagulantes o en personas que se restregan muy fuertemente los ojos, rompen uno de esos vasitos y hacen ese ojo rojo, o por supuesto pues un trauma, que ya es otra cosa. Pero normalmente cuando el ojo se pone rojo de manera espontánea, sin recordar por lo menos un trauma claro, frecuentemente implica fragilidad capilar. Por fortuna, la gran mayoría de las veces, este ojo rojo se compone solito, más o menos en unos 8 días, y no habría que hacer absolutamente nada. Obviamente, ese puede ser un signo de alarma que nos esté diciendo, ojo, hay que mirar la fragilidad capilar, y de eso puede depender en gran parte cómo se esté comportando la visión. Pensemos en esto. Luego sigue la córnea, que lo que hace es enfocar la luz. Es como una especie de cúpula que recubre esa esclerótica. Recuerden esa partecita blanca del ojo. Y esa córnea, insisto, ayuda a enfocar la luz, que luego va a ser dosificada a través de las pupilas, que a su vez dependen del iris y del cristalino, y van a formar una imagen. Entonces, hay una parte que está entre la córnea, que es esa membranita un poquito más externa, y el iris, que se llama la cámara anterior. Y ahí hay una especie de líquido que lo nutre, que se llama el humor acuoso. Cuando eso se empieza a dañar mucho, más adelante eso inclusive puede llevar a que empiecen a generarse alteraciones en el cristalino, y por eso puedan formarse las famosas cataratas que hemos visto, o que ocurren generalmente a partir de ciertas edades, o en personas que han tomado muchos esteroides durante un tiempo muy prolongado, porque los esteroides pueden llevar a que se formen este tipo de cosas, e inclusive a sucesos tóxicos en el cuerpo. Aquí me está preguntando Cata Colorado, los ojos por qué se tornan de un color amarillento. Ojo, porque muchas veces el color amarillento, si no es una ictericia, por ejemplo, por una hepatitis o por problemas del hígado, porque no se conjuga adecuadamente la bilirrubina, pueden darse también porque hay sustancias tóxicas acumuladas. Por eso los invito y los remito a que vean aquí en el Instagram TV y en YouTube, en esta serie de Tu Cuerpo Habla, cuando hablamos del hígado, porque muchas de las cosas del hígado y de la vesícula pueden expresarse a través de los ojos, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, luego viene una parte que para mí es fascinante en el ojo, que es el iris, que es el que prácticamente le da el color a los ojos. Y ojo, porque ese iris son una serie de musculitos que controlan la luz
para la contracción y la relajación de esa pupila, que es la que permite entonces la entrada o no de la luz. Entonces, por eso en sitios muy oscuros nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para ver, y el iris sabiamente se relaja inmediatamente, la pupila se dilata y permite que entre un poco más de luz, y por eso al cabo de apenas unos segundos nos acostumbramos al entorno y empezamos a través de nuestros bastones a ver en esa oscuridad. Eso que hablábamos al principio. Fíjense que esto es demasiado sabio en el cuerpo, demasiado perfecto. Yo es que no dejo de sorprenderte cómo de verdad nuestro cuerpo nos habla y nos está contando muchísimas cosas. Realmente, a partir de ese movimiento del iris, estamos controlando y dosificando la entrada de la luz en nuestro cuerpo, y de esta manera entonces también estamos permitiendo que se formen imágenes más o menos claras. El cristalino entonces está inmediatamente detrás del iris, que entre otras cosas, me devuelvo un poquitico, ese iris nos puede permitir tener tantas informaciones que hay gente que practica la famosa iridología. Por aquí debe estar esa coleguita, ya sabe de quién estoy hablando yo, una maravilla. Y resulta que el iris muchas veces nos cuenta muchos chismes que hay en el organismo, porque ese es una de las representaciones o de los hologramas más importantes del cuerpo. Es decir, el cuerpo está en el todo y el todo está en la parte. Así como hay un holograma en las plantas o en las manos o en las orejas, también hay un holograma en el iris que nos puede contar muchísimos chismes de acuerdo al diseño que tenga ese iris, pequeñas trabéculas. Ahí se asomó Alicia Cortés. Qué bueno, aquí te estaba saludando precisamente, porque Alicia es la única oftalmóloga, o creo la primera oftalmóloga pediatra que hubo en este país. Además, una mujer absolutamente encantadora y además fascinada con la información del iris. Así que esta mujer, mejor dicho, nos podría aquí dar todas las clases que quisiéramos. Algún día te voy a invitar a que hagamos un live. Entonces, ¿qué pasa? Ese cristalino hace una especie de lente que ayuda a enfocar los rayos de la luz hacia la retina, donde se va, por lo menos ya desde el punto de vista de estímulos electromagnéticos, a convertir luego en una información que va a ser decodificada por el cerebro y puesta ahí en esa corteza occipital, donde vamos a encontrar que seguramente, como en una cámara fotográfica, se forma la imagen. Y eso es fundamental, se forma una imagen invertida que el cerebro se encarga de reordenar para darnos una imagen mucho más sugestiva y más adecuada. Y entonces resulta que ahí, en esa retina, es donde están básicamente las poblaciones de conos y bastones que nos permiten hacer esa visión en colores o en blanco y negro, como decíamos anteriormente. En el centro, ahí en la parte posterior del ojo, está una cosa que se llama la mácula, que nos permite a nosotros obtener una cosa que se llama la visión central y formarnos una idea infinitamente más clara. Pero allí también ocurre una cosa, y es que en esa parte hay una capa nutritiva o nutriente más bien, muy vascularizada, que se llama la coroides, que nutre y refleja la luz. Ese es el efecto de los ojos rojos cuando alguien toma una cámara, por ejemplo, una foto, con flash, y entonces salen los ojos como del diablo ahí, con unos ojos rojos, y eso es precisamente porque esa coroides refleja esa luz en esa zona tan vascularizada, y por eso ya las cámaras modernas traen eso que evita los ojos rojos pues en la foto. Y está allí, en esa parte, así como había un humor acuoso en la parte anterior, hay un humor vítreo, es decir, mucho más grasoso, si se quiere, en esta parte, en esa cámara posterior, donde está también el nervio óptico y donde ya se empiezan a dar pues las condiciones adecuadas para la visión. Pero vamos allá, más allá de los datos meramente anatómicos y funcionales. ¿Qué pasa en otra dimensión cuando nos referimos a la visión y a los ojos en general? Es ver las cosas desde muchos puntos de vista, y eso sin duda nos va a enriquecer en nuestras posiciones frente a la vida. Es decir, más allá de los órganos de los sentidos, y es darle sentido a esos sentidos, porque tenemos que ir, insisto, mucho más allá de la percepción visual. Me explico. Una mesa puede ser vista como en realidad un árbol, y un carpintero y un ecosistema.
Entonces, de esa manera, nosotros estamos permitiéndonos entender que eso que vemos en una mesa tiene un simbolismo mucho más profundo, un significado más profundo, tiene una historia que compone una imagen que nosotros llamamos mesa, pero para haber llegado a esa mesita que estamos viendo, tuvimos que haber visto el árbol y tuvimos que saber que era un carpintero y tuvimos que saber que era un ecosistema. De esa manera, entonces, cuando hacemos el ejercicio de ver un poco más allá, de ampliar nuestra visión, entonces empezamos a tener la perspectiva correcta que nos permite también el entendimiento y la compasión. Me preguntan aquí si es sano limpiar los ojos con gotas de limón. Pues yo no lo conozco mucho, pero no creería clave. Un saludo para ti, súper especial, un abrazote quiebra costillas. Yo pensaría que no es lo más adecuado porque de todas formas son sustancias que pueden irritar esa lubricación y pueden alterar eso. Yo preferiría, y de hecho lo he visto con muchas personas que muchas veces tienen el famoso ojo seco, que tengamos en cuenta esto. Ellos utilizan un poquito de aceite de ricino en sus párpados y logran empapar un poco sus pestañitas, pero eso a su vez permite que haya un poco más de lubricación durante el día sin que haya efectos colaterales importantes, y de esa manera incluso muchos de los que tienen ese problemita del ojo seco pueden mejorarse con la utilización de este aceite de ricino de manera local, con mucha prudencia, con un ¿cómo se llama? Un copito de estos, entonces utilizarlo con mucha prudencia en la parte, insisto, externa, en la zona de los párpados donde se alojan ahí las pestañas. Entonces les decía, tener la perspectiva correcta implica una mayor creatividad, una capacidad de inspiración infinitamente mayor también. Esto implica también que nosotros tengamos la capacidad de agradecer, de generar intuición mucho más ampliada, porque el ojo central, digamos la epífisis, se enciende cuando esos ojos periféricos también se han encendido, y también la amabilidad. Todas estas cosas, el dar gracias, el desarrollar la intuición, la amabilidad, hacen que vayamos en ese sendero que llamamos de la iluminación, o que los orientales llaman el sendero de la iluminación, donde los seres humanos avanzamos mucho más allá y entonces empezamos a tener una verdadera visión de unidad, donde el pensamiento florece y hay ecuanimidad, hay rectitud, hay justicia, hay equilibrio, hay armonía, hay paz, hay confianza, hay serenidad, hay calma, y todas estas cosas que vamos generando como un factor que le da valor agregado a lo que estamos observando allí. ¿Cómo se puede mejorar la composición de la lágrima para las personas que sufren del ojo seco? Vamos a tratar de verlo un poquitico más adelante. Aquí surge una cosa muy importante, y es que no es simplemente el ojo que ve, sino el observador que ve a través del ojo. El observador silencioso de sí mismo generalmente es una persona un poco más inteligente, se mete más al interior, por eso frecuentemente el verdadero observador cierra los ojos para ver interiormente. En realidad empezamos a ver mucho más allá de cuando cerramos los ojos. Esto suena paradójico y hasta medio poético si se quiere, pero es verdad que es ahí cuando empezamos a encontrar la conciencia que está detrás de toda la actividad inteligente, y es allí donde esos factores que hablamos de iluminación empiezan a presentarse. Eso implica entonces ver la realidad con sus más y sus menos y aceptarla, pero no necesariamente conformarnos o ser sumisos. No, eso implica también que podemos empezar a abrir los ojos, pero grandemente, y nos damos cuenta de que podemos ver mucho más allá, y eso genera alegría porque se estimula ese epífisis. Recuerden, allí es donde se secreta la serotonina. Mañana precisamente en la charla que vamos a hacer aquí, acompañados de una mujer muy especial que ya les he contado, por aquí está creo también, Andrea Rodríguez, nos va a acompañar. Es una psicóloga muy especial que se atrevió a lanzarse al ruedo, y mañana en el edificio Square, en el 4º piso, aquí donde yo tengo mi consultorio, en el Auditorio Gold, vamos a estar dictando una charla que se va a llamar El coraje de ser feliz, y ese coraje de ser feliz nos va a mostrar que hay muchas formas de hacerlo. Por cierto, están absolutamente repletos los cupos, no hay forma pues de ampliar más los cupos, es decir, cupos agotados, lo mismo que el miércoles en Llano Grande, en la charla que vamos a hacer
sobre sanando al ser interior. Yo les agradezco muchísimo la acogida que han tenido estas cosas porque mi interés era precisamente volver a fomentar lo presencial. A mí me hace demasiada falta eso, así que bueno, mañana nos disfrutaremos esa charla e insisto, sí, lastimosamente ya los cupos están completamente copados. Sigamos entonces. Cuando uno empieza a ver más allá de lo que los órganos de los sentidos ven, uno empieza a ver la dificultad, pero con objetividad, y entonces ya no es una dificultad, sino una oportunidad maravillosa de proyectarnos, es una oportunidad maravillosa de encontrar otras formas de aproximarnos a las soluciones, y entonces allí la sombra y la luz que empiezan a representar de alguna manera la muerte y la vida, pero no necesariamente la muerte física, sino la muerte a muchas situaciones y la vida en el sentido de que podamos recrearnos y volver a empezar. Entonces, de esa forma, nosotros estamos haciendo este tipo de cosas que nos permiten, insisto, ver más allá de los órganos de los sentidos. Entonces, allí, cuando estamos en ese proceso de la iluminación, nos damos luz. ¿Y qué es la luz? Simplemente el fuego del amor, no es otra cosa. Es la posibilidad de que nuestro corazón se conecte con nuestra mente, atesore la mente y de esa manera nuestros pensamientos sean claros, las palabras que emitimos sean honestas, claras y transparentes y de alguna manera edificantes para ver con transparencia y disipar la niebla y para salir de ese mundo del espejismo y volver a encontrar los momentos de inspiración que nos permiten avanzar claramente, dar sentido a los sentidos e interiorizarnos, insisto, para encontrar que la claridad no es solo luz, sino también esa especie de calor interno que se refleja en cada uno de nosotros cuando, por ejemplo, nos iluminamos al ver a ese ser querido. Cuando vemos al ser amado, normalmente esas pupilas se pueden llegar a dilatar hasta un 45% más. Imagínense si será importante o no relacionarnos desde el amor. Es que a mí me parece de verdad fascinante poder pensar que esto esté ocurriendo y entonces ahí ya empiezan otra serie de simbolismos. Miremos cosas anatómicas también. Los ojos grandes generalmente requieren mayor retroalimentación. Y entonces en algunos cursos de coaching y estas cosas le paran muchas bolas a la conformación de los ojos y de cómo expresan esas informaciones. Entonces esos ojos grandes que decíamos requieren más información, más retroalimentación, generalmente son más ávidos de colores, generalmente son más amantes del orden, generalmente son mucho más productivos en cuanto a idea. En cambio los ojos pequeños generalmente implican que no les interesa mucho, es más o menos lo que estoy haciendo aquí con mi visión, no les interesa mucho lo que hay en el mundo exterior, sino que se quieren meter más en lo suyo y empiezan a ver cosas como que ustedes ven los ojos latinos. Un ojo latino es mucho más abierto que los ojos de los orientales. Y frecuentemente encontramos que los ojos de los orientales nos están reflejando mucho lo que hace su raza y es interiorizarse un poco más, es meterse un poco más adentro y de alguna manera renunciar a muchos de los chismes externos para poder conocerse a sí mismo primero. La distancia entre los ojos es muy importante. Normalmente se dice que la distancia promedio entre los ojos es la posibilidad de que cupiera otro ojo del mismo tamaño en la mitad de los dos ojos. Es decir, como si estuviera aquí en esta zona de la nariz y normalmente esa debe ser la distancia, ¿sí? Ojo con eso porque eso es bien. Me encanta esto. Liz, me encanta el apunte que estás haciendo, Liz. Liz estuvo con nosotros recientemente, aquí me está diciendo, ya entendí todo porque necesito más retroalimentación y es que tiene unos ojotes grandotes, qué maravilla que ya nos vamos conectando con estas cosas, a mí es que esto me parece fascinante. Bueno, entonces les decía que la distancia normal debería ser esa, pero cuando los ojos están muy alejados, es decir, cuando hay más de una distancia como si pudiera caber más que un ojo en la mitad, eso implica que estas personas normalmente no respetan mucho las reglas, generalmente implican que son los ojos de personas muy artísticas, digamos los pintores o gente que tiene que ver con la moda y tienen un punto de vista más amplio de las cosas,
no necesariamente estoy calificando de bueno o malo este tipo de anatomía, pero lo que estoy contando es más o menos a lo que se refieren estas cosas. En cambio, ojos más cerrados generalmente tienen que hacer trabajos mucho más detallados, son aquellos que se dedican a, por ejemplo, a las finanzas, a ver los numeritos, a ver las cosas con mucha exactitud, al que le gusta armar los modelitos pequeñitos y poner esta piecita aquí y esta otra allí, entonces nada se les escapa, suelen ser muy ágiles en la parte de artesanías y de concentración en los detalles, como les decía. En cambio, existen otros ojos muy saltones y esos ojos saltones se concentran más, generalmente están un poquito más implicados en su trabajo, a menos que tengan un exoftalmos, como se llama a esto que ocurre cuando la tiroides está completamente descuadrada y hay un hipertiroidismo exagerado. Estas personas de ojos saltones generalmente les gusta ser como los primeros en todo y estar ahí metidos. En cambio, los que son de ojitos hendidos por allá, como escondidos, generalmente son ajenas a las reglas, generalmente un poquito más tímidas, generalmente más introspectadas. Pero también existe el tono a nivel de la visión. Entonces existe lo que se llaman los ojos átonos, que son como, yo se los voy a poner aquí como en caricatura, algo así como, ¿sí? Como que se les cae, insisto, el tono de los ojos, y esos ojos átonos generalmente implican que la comisura exterior está más abajo que el conducto lagrimal, aquí el saco lagrimal, perdón, y entonces deberían en promedio estar en equilibrio el ángulo externo con el ángulo interno del ojo. Cuando eso ocurre, cuando se cae más el ángulo externo, como de esta manera, yo lo exagero aquí un poquitico, generalmente implica que hay desinterés por el entorno, cansancio, una pobre interpretación de la realidad, y generalmente suelen ser personas un poco más reservadas, pero por lo mismo pueden tener una cosa a favor, y es que pueden ser un poco más creativos, pero a su vez un poco influenciables también. En cambio, el ojo tónico generalmente la comisura externa está un poquito más elevada que la interior, es algo así como esto, y es la persona que en verdad sabe quién es, no es muy influenciable, presta gran atención y fácilmente a lo que le interesa, se conecta fácilmente con lo que tiene que hacer y tiene una gran capacidad de observación. El ojo semitónico, que es digamos que el promedio de esos dos, entonces donde ambas comisuras están más o menos al mismo nivel, eso implica que suelen ser personas un poco más equilibradas, que se fijan en lo que realmente les interesa. En cambio, esos de ojos cerrados generalmente tienen, como ya lo dijimos, su mundo propio, su diálogo interno, ese alejamiento del mundo exterior, y a veces pueden tener una sensación como de persecución y muchas veces no aceptan los puntos de vista de los demás, ¿sí? Yo le iba a meter un chiste, pero me da pena, ese mejor me lo guardo. En fin, de pronto mañana lo cuento. El ojo átono generalmente implica que esas comisuras caídas están casi como llevando a que haya un poquito más de concentración, como les decía. Ojo, porque cuando hay depresión o fatiga, los párpados inferiores frecuentemente se forman o se inflaman un poco más y bloquean las emociones para no sufrir, y entonces esto hace que ese signo de los párpados no solamente hinchados, sino como segmentaditos en la parte inferior, generalmente con pequeños surcos, ya implican mucha fatiga, una fatiga crónica, y por eso las ojeras tempranas generalmente están en relación o con profundas depresiones desde temprana edad, o también con problemas del hígado o del sistema nervioso, y a veces con el riñón también. Cuando los ojos se irritan mucho, frecuentemente implica que hay tensión, hay preocupación, hay conflictos, hay angustia, hay ansiedad, hay todas estas cosas, y por eso una de las manifestaciones externas está en el ojo también, porque en realidad muchas veces no vemos el entorno como lo que es, sino como con el drama interior que lleva a que tengamos que mantener más o menos esta posición, y fíjense inclusive como las cejas adoptan una posición determinada y por supuesto restringen el paso de la luz, y por eso no vemos con claridad lo que hay ahí. Entonces muchas veces esto de los ojos cerrados puede llevar
a que tengamos esa serie de cosas que estamos mencionando. Cuando los ojos son un poquito más dispersos y frecuentemente están más separados, frecuentemente esto puede llevar también a distracción. En cambio, cuando los ojos son asimétricos, uno más grande que el otro, entonces frecuentemente estas personas pueden tener una cierta predilección por diferentes colores, pueden ser un poquito más creativos, pueden tener dificultades en la toma de decisiones, porque eso de todas formas implica una dislateralidad, así lo conocemos, como una dificultad para comunicarse los dos hemisferios cerebrales. Y ojo a esto porque generalmente está asociado también con temas confusionales frente a lo que uno encuentra en el exterior. Y hablemos un poquitico del color de los ojos. Normalmente el ojo negro implica buena tonicidad. Generalmente quienes tienen ojos negros, hay quienes dicen que no existe el ojo negro nítidamente, pero digamos que los ojos más oscuros pueden tener esa facilidad para comunicarse, son apasionados y con un componente físico claramente evidenciable en ellos como fuerte, les encanta el movimiento, les encanta el baile, la acción, pero también la buena comida. En cambio, los que tienen ojos cafés o castaños generalmente son personas un poquito más sensibles. Esto es en general, así lo han descrito, como les digo, en esos cursos de coaching. Y realmente pueden ser un poquito más sensibles, pueden tener un poco más de fuerza, pero ser flexibles en las posturas. Y ese ojo café es el de la mayor parte de la población. El 55% de la población mundial tiene ojos de color café. Son un poquito menos sensibles a los rayos solares y generalmente tienen como una virtud muy especial que es la integridad y la honestidad. Ojo a esto, aquí algunos van a chistar. Los ojos azules generalmente implican que son más de personas un poco más introvertidas, más pensamiento que acción predomina en ellos, y esos ojos azules frecuentemente están indicando que hay falta en la producción de melanina, que es la que le da el pigmento a toda esta zona. Los ojos verdes y amarillos frecuentemente tienen que ver más con una especie de aterrizaje, de anclaje mayor que conecta también con la vida espiritual. Suelen ser personas relativamente equilibradas, pero también, ojo, frecuentemente les encanta la perseverancia, la entrega, la relación con el entorno y frecuentemente, aunque apenas son el 2% de la población, se dice que son los que son más atractivos para la mayor parte de la población de ojos verdes, ¿no? Entonces, de la población general. Estos personajes de ojos verdes frecuentemente tienen una dificultad que es la celotipia y un poquito de envidia. Suelen ser muy inteligentes y creativos, pero suelen a su vez ser medio misteriosos, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, aquí estoy viendo algunos que se van identificando con sus colores. Ojo con eso, porque realmente eso implica que haya cosas fundamentales en cuanto a características que a veces no entendemos muy bien. Hay unos colores o un ojo como grisáceo que implica que haya de pronto un poquito más de pasividad, menos de comunicación, a veces un poquito menos interacción con el mundo exterior, y esos ojos grises se dice que son de hombres fieles. En ellas las que tienen ojos azules son más fieles que las de ojos verdes, dicen por ahí. Bueno, ahí lo dejo, no le voy a meter mucha política porque después resulta que descubro otro tipo de ojo que es el ojo morado y me lo dejan morado a mí. Esto es bien importante. Ojo también con el carácter que a veces es difícil de producir. Esos ojos de color avellana, a veces medio miel ahí, varían según la intensidad de la luz, como alguien lo estaba diciendo aquí, pero también puede variar de muchas maneras, ¿no? Porque esos ojos avellana suelen ser de personas sensibles, ingeniosas, impulsivas, y no solamente con los ojos azules tiene que ver con los ojos, el matiz, el color de los ojos tiene que ver eso que hay allá afuera, ojo con eso, de la luz, sino de muchos otros cambios interiores. Por ejemplo, cuando hay mucha toxicidad, los ojos se van poniendo un poco más oscuros. Hay gente que incluso quiere hoy cambiarse el color de sus ojos y resulta que hoy están haciendo, no sé, de pronto aquí me corregirás, colega,
y es que se están utilizando algunas técnicas de láser donde al parecer logran quemar algunas de las células productoras de melanina y pueden aclarar un poco los ojos. Esto apenas está en experimentación, pero hay algunos relatos por ahí que pueden ser como bien interesantes. ¿Qué más podemos decir? A ver, yo veo, no, básicamente es eso lo que les quería contar y yo creo que aquí tenemos mucha información. Bueno, hay un doctor Morse, de apellido Morse, que decía que la alta concentración de amarillos, insisto, puede mostrar que hay, ¿cómo se llama?, toxicidad. Y ojo a esto porque él habla de que la espinaca puede ayudar a que los ojos se vuelvan un poco más jóvenes y brillantes. La miel tomada, por supuesto, puede añadir tonos más cálidos y los mariscos, ojo, porque pueden ser más intensas esas visiones. Aquí ya nos está contestando Alicia. Ojo, ella nos dice que esas decoloraciones pueden ser peligrosas. Se está refiriendo a lo que les estaba diciendo yo del láser. Insisto, desconozco mucho de eso, pero ya se relata pues en la literatura este tipo de cosas y gracias por tu aclaración, Alicia, porque me parece súper importante. Y unas últimas palabritas en cuanto a la mirada, porque eso también es muy significativo. ¿Hacia dónde miramos? Cuando miramos hacia arriba y a la derecha, esto más o menos yo creo que ustedes lo ven al contrario en la imagen, lo que estamos haciendo es construyendo imágenes visualmente, es decir, estamos inventando historias, ojo con eso. Cuando en cambio miramos a la derecha y al centro, estamos conectándonos con la zona temporal que generalmente implica que allí están evocándose informaciones auditivas y creativas. Por ejemplo, alguien se pregunta, ¿cómo sonará cuando yo hable por debajo del agua cuando estoy metido en una piscina? Y entonces empieza a crearse esa imagen, pero desde ahí mirando a la derecha y al centro. Pero cuando miramos a la derecha y abajo, generalmente es la conversación interna. Por ejemplo, reflexiono sobre las posibles condiciones o consecuencias que pueda originar cada palabra que yo estoy diciendo, ¿sí? Eso es una manera de ver a través de la programación neurolingüística la importancia que tiene nuestra mirada. En cambio, si miramos hacia arriba y al exterior, generalmente estamos recordando imágenes. Así que si le preguntaron a su marido dónde estaba y él empieza a mirar hacia arriba y hacia la izquierda, generalmente es verdad, créanle, está recordando dónde estaba, con quién estaba, todas esas cosas. Si mira hacia la izquierda y al centro, normalmente eso implica que son situaciones auditivas y memorísticas. Es decir, por ejemplo, yo me quiero acordar cómo es que es la voz de tal cantante, entonces hago esto, miro a la izquierda y al centro, y entonces, o cuando yo recuerdo ese sonido tan especial que me evocaba el estar en el bosque, estamos generalmente haciendo ese tipo de movimiento. Y ya cuando miramos hacia abajo y a la izquierda, ya es una posición mucho más kinestésica y memorística, y eso implica que estamos recordando sensaciones, por ejemplo, recordando olores. Yo me acuerdo que ese perfume me trae a la memoria a esta persona, y entonces empezamos a recordar eso. O por ejemplo, cuando decimos ¿a qué huele un café? Cándida, y te dejo esa inquietud. Generalmente estamos mirando hacia abajo porque estamos recordando, es decir, evocando desde la memoria y desde las sensaciones este tipo de informaciones. Bueno, nos estamos extendiendo demasiado y se me iba pasando el tiempo y no me daba cuenta. Es que yo me entretengo mucho, pero bueno, creo que les dejo una información interesante que implica nada más y nada menos que de los 90.000 millones de seres humanos, nosotros somos seres cuasi perfectos y solamente quedamos algo así como el 7% de esos 90.000 millones de seres humanos que hemos nacido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, somos unos privilegiados. Sigamos maravillándonos con nuestros ojos, sigamos maravillándonos con nuestros oídos, nuestros órganos de los sentidos, con nuestro cuerpo en general, porque en verdad es absolutamente fascinante hablar de nuestro cuerpo. Bueno, ahí les quedamos, nos vemos mañana con quienes alcanzaron a inscribirse en la charla de El coraje de ser feliz, el miércoles en Llano Grande, sanando al ser interior, así que estaremos ahí en contacto.
y la invitación porque en verdad esto lo compartamos con muchos más para que muchos más puedan privilegiarse de estas informaciones. Estamos muy contentos, más allá de una cantidad de seguidores, tenemos una cantidad de gente despertando conciencia y ese es el único interés que nos mueve. Chao, chao, feliz noche.